de acceso a saneamiento no, pero en realidad eso no tiene nada que ver con una solución de vivienda como la que nosotros pretendemos para los sectores que están en situación de emergencia habitacional. Sucede que a veces por los déficits de nuestras propias políticas, de llegar en el momento que tenemos que llegar a los lugares, algunas organizaciones sociales basadas, digamos, en el voluntariado, en las que también hay algunos intereses metidos de otras características, realizan este tipo de intervenciones, pero no son el tipo de soluciones que nosotros pretendemos. Y respecto al planteo del compañero que habló antes, me parece que es un caso claro el que él describía de ese poder médico mal utilizado. Acá hay compañeros que son médicos que sé que no utilizan ese poder así, pero hay muchos cuentos y muchas anécdotas de esas características, y con los profesionales vinculados a la salud mental sucede con frecuencia, y creo que también pasa por la psiquiatrización de las temáticas vinculadas a los problemas de salud mental, ¿no? A veces asumir que estos son problemas médicos, más que problemas existenciales de la persona, lleva a que sucedan este tipo de cosas, y a veces también suceden abusos de autoridad. Lo decía, despotismo, creo que lo dijo más claramente de lo que lo podemos decir cualquiera de nosotros, porque aparte lo vivió en carne propia, y bueno, esas cosas obviamente tienen que ser reguladas y tienen que ver también con otro tipo de cambios más sustantivos. Así que sobre las preguntas, ya está. Así que bueno, ahora voy a salir de acá porque estaba como medio encerrado, a ver si hacemos un cierre de esta actividad. Compañeros, primero felicitar a los que estuvieron en la organización de este evento. Acá participaron 3 seccionales, pero quiero saludar particularmente a los compañeros del seccional 16 que están siempre al firme, que se ponen al hombro este tipo de cuestiones, que lograron que hoy hubiera una buena participación en un momento en el cual nosotros en este mismo día teníamos otra actividad que se desarrolló hace un rato en la Plaza Poveda. Pero bueno, hubo, además de la participación de los compañeros del 16, los compañeros del seccional 3, del seccional 15 y la departamental de Montevideo, que tuvo la iniciativa de generar esta actividad, y hoy estamos acá compartiendo una instancia que creo que ha sido muy positiva para todos. Yo escuchaba a Daniel en el inicio, y Daniel tiene esa característica de ser muy analítico, muy claro en la descripción de los procesos, en el análisis de esos procesos, y me parece que a nosotros como militantes, porque los que estamos acá básicamente somos militantes frente amplistas, o por lo menos simpatizantes del frente, que vamos a salir a replicar esto, nos clarifica mucho tener un análisis de las características del que hace Daniel. Y Rosa hacía, creo que, un muy buen resumen también de los logros del gobierno en materia de derechos, y además planteaba, en cuanto a la perspectiva, la necesidad de atender algunas situaciones que me parece que todos nosotros visualizamos, que tienen que ver sobre todo con la discriminación a determinados sectores de la población, que a veces son minorías y que a veces son mayorías, como en el caso de las mujeres, porque hablamos de la discriminación de las minorías, y existe discriminación hacia las minorías, también existe discriminación muchas veces hacia una mayoría, como es el caso de las mujeres en nuestra sociedad. Así que creo que ha sido un panel muy interesante, muy bueno, que también las preguntas de los compañeros han ayudado a clarificar cosas e incorporar elementos que no habían estado planteados en las intervenciones iniciales. Y mi idea era referirme a algunas cuestiones políticas de fondo que me parece que es importante tener en cuenta en este momento de campaña electoral. Sofi planteaba recién en su intervención algo que me parece clave. Hablaba del sentido comunitario, de la necesidad de afirmar a los grupos y a las comunidades, generar sentido de identidad, sentido de pertenencia, construcción social. Y yo pensaba, y lo trasladaba un poco también en la actividad que tuvimos más temprano, que tenemos que ser cuidadosos también con la forma en que nosotros manejamos el concepto de derechos, que es un concepto que está en el título de la actividad de hoy y que ha estado presente permanentemente en las intervenciones de los compañeros. Hay una suerte de pensamiento de derecha que también reivindica el concepto de derechos. Y de hecho, los Estados Unidos, por ejemplo, han sido siempre voceros de una posición referida a los derechos humanos
que no respetan en la práctica, pero que tiene que ver con la legitimación ideológica de una forma de actuar en el mundo. Nuestro concepto de derecho, que es el concepto que reivindicaron los compañeros en sus intervenciones, es un concepto de derecho que no se restringe a lo individual, que no se restringe a aportar un derecho civil, digamos, o cualquier otro derecho individual y hacer uso de ese derecho, sino que tiene que ver con la construcción colectiva de una sociedad de nuevo tipo. Nosotros queremos a los derechos como herramientas, como instrumentos para construir la libertad efectiva de las personas. Y la libertad efectiva de las personas supone que los derechos sean hechos, como decimos, y no solamente formas en una ley, en una legislación, y supone, además de que los derechos sean hechos, que concibamos a los derechos como construcciones colectivas, que tienen como contracara también el compromiso, la responsabilidad de involucrarse en la transformación de la sociedad, de involucrarse como sujeto político en la construcción de esas oportunidades, de esos derechos y de esas libertades. Creo que esto lo tenemos que decir porque a veces el discurso de los derechos se frivoliza, digamos, se vacía de contenido. Y nosotros sí, hemos ampliado derechos, hemos generado derechos, estamos reconociendo derechos que las personas por ser personas tenemos, pero queremos además generar una sociedad en la cual todos tengamos el compromiso de construir condiciones de vida diferentes y relaciones interpersonales diferentes. Este me parecía un concepto importante para remarcar, porque creo que le tenemos que dar el contenido ideológico que esto tiene para nuestra identidad de izquierda. Y está muy ligado a esta cuestión del sentido de comunidad, del sentido del colectivo que planteaba Sofía en su intervención. Nosotros, compañeros, estamos enfrentados a una campaña electoral en la cual se están disputando, como todos nosotros sabemos, dos proyectos de país. La derecha oculta su verdadero proyecto porque no lo puede decir. Si lo dijera, en realidad las grandes mayorías no la votarían. Ese ha sido siempre el negocio de la derecha, disfrazar su propuesta para que lo voten aquellos a cuyos intereses en realidad ellos se oponen. Ellos se oponen a los intereses de los trabajadores, se oponen a los intereses de la gran mayoría. Nunca van a decir eso, nunca lo van a sostener a viva voz en una campaña electoral, porque lisa y llanamente la gente no los votaría. O sea que el maquillaje, el disfraz, es una cosa propia, característica de la derecha en cualquier momento. Y ahora lo está haciendo con algunas herramientas muy típicas de este tiempo histórico que estamos viviendo. El marketing, la imagen, la estética, vaciadas de contenido, absolutamente vaciadas de contenido. Entonces creo que son nuevas herramientas o nuevos recursos para hacer lo que la derecha ha hecho siempre, que es maquillarse para conquistar, aunque fuera el apoyo electoral de las mayorías, y si no, ciertos consensos de sentido común, de decir, bueno, estos son los que en realidad llevan adelante los valores o las ideas que nosotros como sociedad queremos sostener, apelando a veces a un sentido tradicional y otras veces a un sentido exitista, como está apelando en esta campaña. Yo no sé si ustedes vieron el último spot del candidato del Partido Nacional. Hablo de esto, de lo que no hablaría en otro ámbito si hubiera otra gente, porque yo comparto lo que decía la compañera. Nosotros no podemos hacer una campaña reactiva hablando del otro candidato, pero creo que entre nosotros sí tenemos que hablar de estas cosas. Si vieron ese último spot, habrán visto que en el momento en que ese jingle de campaña dice rebelde y conquistadora, la calle mira unos trofeos en un boliche, unos trofeos, ¿no? Mira esos trofeos y mira hacia arriba, como diciendo, voy hacia el triunfo, voy hacia el premio, voy hacia la conquista, ¿no? Dice rebelde y conquistadora. Eso creo que es la apelación a un sentido exitista, ¿no? Al sentido del triunfo individual que él representa también con su imagen, con su extracción de clase, que utiliza positivamente en esa campaña, y que tiene que ver, compañeros, con algo que nosotros como militantes tenemos que reconocer, que es que en nuestra sociedad no tenemos hegemonía cultural. Nosotros como izquierda no tenemos hegemonía cultural en esta sociedad en la que estamos viviendo. La hegemonía cultural es de derecha, la hegemonía cultural es individualista, la hegemonía cultural es la de ese modelo neoliberal que en lo cultural está absolutamente vigente, que nos dice que para ser tenemos que tener,
¿no? Y que nos dice además que esa es una operación individual, que tiene que ver con nuestro esfuerzo, que tiene que ver con nuestros méritos, que tiene que ver con lo que nosotros individualmente hacemos, y por eso señalaba lo de los derechos y el contexto ideológico que le tenemos que dar. Tenemos que reivindicar la construcción colectiva, porque en esta sociedad, compañeros y compañeras, en eso nos vienen ganando por goleada y desde hace bastante tiempo. Desde hace bastante tiempo. Y eso también conlleva una cuestión más que es muy importante advertir. Las mayorías en este proceso que viene llevando adelante el Frente Amplio del año 2005, hemos mejorado nuestras condiciones de vida. Los trabajadores tenemos posibilidades que antes no teníamos. Ahora bien, ¿qué es lo que la mayoría de los ciudadanos sienten respecto de esto? Que lo conquistaron con su propio esfuerzo, que lo conquistaron con sus méritos. Y eso, nada más que eso. Nosotros tenemos que salir a decir y tenemos que salir a reivindicar en este momento electoral, pero más allá del momento electoral, que no hay esfuerzo individual, que no hay voluntad personal que pueda llevarse adelante si no hay un proyecto colectivo del país que pueda sostener esos avances. Y ese es el diferencial de este momento que vive el Uruguay respecto de otros momentos, donde la gente se esforzaba, se rompía el lomo, trabajaba 14 horas, pero no le daba para nada. Hoy tenemos muchos a los que todavía no les da, porque tenemos muchos trabajadores ganando salarios bajos, porque tenemos muchas situaciones injustas que tenemos que revertir, pero ha habido avances materiales en la vida de nuestra gente, que han permitido, por ejemplo, una explosión del consumo de las mayorías, que la sociedad no visualiza como producto de un proyecto político, la visualiza como producto básicamente del esfuerzo individual, de los méritos personales. Y esto está muy instalado, sobre todo en los sectores medios, pero el otro día lo hablábamos y Walter me puntualizaba bien, no solamente en los sectores medios, también en los sectores más pobres de la sociedad, donde a veces una prestación, una ayuda social, no se termina de visualizar como parte de un proyecto político y social, sino que es básicamente algo a lo que accedí y que uso porque de alguna manera me pertenece. Y el concepto de la pertenencia como propiedad, no como identidad, sino la pertenencia como propiedad, es un concepto típicamente capitalista, típicamente liberal, y es un concepto que nosotros tenemos que tratar de combatir, porque no vamos a poder transformar sustantivamente esta sociedad si no derrotamos esa visión en la cabeza de nuestra gente. Nuestra consigna de campaña dice que quedan sueños por cumplir. Y yo decía el otro día en una actividad que nosotros tenemos sueños, pero la derecha también tiene sueños. La derecha también tiene sueños. Y los jóvenes tenemos sueños, pero no todos los jóvenes tenemos los mismos sueños. Hablando en términos generacionales, digo. Yo veía recién a Nico, un militante sindical joven que está por ahí, que estaba con su barra de sindicato, y me preguntaba si esos jóvenes militantes sindicales, trabajadores, tienen los mismos sueños que la calle Pou, o que los jóvenes que rodean a la calle Pou. Yo no tengo esos mismos sueños, sé que Nico no los tiene, sé que ninguno de los gurises que están acá, los que trabajaron hoy para generar esa actividad por el no a la baja, los gurises de la brigada, todos los pibes que andan en la vuelta de la izquierda o que tienen una visión desde su identidad de trabajadores, no pueden tener los mismos sueños que la calle Pou, porque nos diferencia algo que es mucho más profundo que una cédula de identidad, que una edad, que una pertenencia cronológica. Nos diferencia una identidad de clase, compañeros, lo quiero decir, y lo digo en un acto electoral porque me parece que estas cosas no tenemos que dejar de decirlas. Los trabajadores nos tenemos que reivindicar como trabajadores y tenemos que decir que estos sectores que concentraron el ingreso y la riqueza en este país siempre y que pensaron siempre el país para unos poquitos, no tienen los mismos sueños que nosotros. Los sueños de ellos fueron las pesadillas nuestras, compañeros y compañeras. Los sueños de ellos nos llevaron a la exclusión, nos llevaron a vivir mal, nos llevaron a los trabajadores a tener que pelear todos los días por tener un trabajo, por tener un salario un poquito mejor porque no podíamos vivir. Nuestros sueños son sueños de libertad, son sueños de justicia, son sueños de solidaridad, y esos sueños son los que nos hacen jóvenes, no solamente a los que tenemos 30, a los que tienen 20 o a los que tienen 15, hacen jóvenes a todos los que están acá y a todos los militantes que están peleando por un país donde podamos caber todos, donde podamos vivir todos en una situación de justicia y de equidad y no en una situación de injusticia, de segregación y de exclusión. Creo que ese es el gran diferencial entre la izquierda y la derecha. La derecha siempre ha pensado el país para unos poquitos. La derecha siempre ha pensado su construcción desde la negación del otro, desde la negación del diferente,
desde la negación del que no tiene o no accede a lo mismo que ellos accedieron. Y ese desprecio de clase, esa arrogancia, se está notando hoy claramente en el candidato del Partido Nacional. Cuando habla en términos generacionales despreciando a algunos sectores de la población, y cuando habla en general burlándose o de alguna manera descalificando a los que no tienen las mismas posibilidades o las mismas capacidades que él, que hasta ahora las que ha demostrado son básicamente físicas, cuando hizo ese ejercicio de la bandera, porque capacidades intelectuales no se le notan mucho tampoco al candidato de la derecha. Las tendrá seguramente, ha llegado a ser candidato a presidente de la República, por lo menos ha convencido a unos cuantos dentro de su partido, pero y dentro de la sociedad, ¿no? Ahora, creo que compañeros, ahí en esa candidatura, en esa expresión de la derecha más rancia del Uruguay, porque no hay que olvidarse que este señor que lleva el apellido de la calle, independientemente de que no sea responsable de lo que su padre hizo en el pasado, proviene del herrerismo, del sector más reaccionario del Partido Nacional. No nos podemos olvidar que este señor vive en La Tahona, en un barrio privado, y piensa la vida, y piensa el mundo, y piensa el país desde ese lugar, porque no se ve la misma realidad desde La Tahona que desde un barrio popular en Montevideo. No se ve, no se percibe la misma realidad. No se percibe la misma realidad y tampoco se tienen los mismos sueños. Y este no es un razonamiento de confrontación por la confrontación, porque ahora la confrontación parece que es una cosa muy mala. Hay que hablar siempre por la positiva, ¿no? Eso dice. Esto es la confrontación de los hechos, es la confrontación de las realidades. Es que hay cosas que son absolutamente evidentes, saltan a los ojos y nosotros tenemos que conversarlas con los vecinos, con las vecinas, con nuestra gente. Yo creo, compañeros y compañeras, que nosotros vamos a tener que hacer un gran esfuerzo, un gran trabajo en estos días que quedan de cara a la elección de octubre. No tenemos el partido ganado y creo que no podemos ser nosotros exitistas. No podemos creer que la sociedad, por haber mejorado sus condiciones materiales de vida, nos va a votar, porque ese además es un sentido conservador. Nosotros no podemos pretender que la gente nos vote para conservar lo que tiene. Nosotros tenemos que convencer a la sociedad de que nos vote para seguir transformando el país, no para conservar solamente lo que conquistó en estos años. Y eso lo tenemos que matrizar. Está bien decir, vamos bien. Y sí, vamos bien en un montón de cosas. Pero quedan sueños por cumplir, quiere decir que hay un montón de objetivos por delante. Que este país tiene que cambiar de raíz, tiene que cambiar en profundidad. Y que no lo va a poder hacer este señor, que representa a esos sectores que representa. Sino que lo vamos a poder hacer nosotros, con nuestras contradicciones. También con las autocríticas que tenemos que hacernos, porque con soberbia no le ganamos una elección a nadie. Porque la gente no admite la soberbia, no le gusta la soberbia. Tenemos que conversar humildemente con los vecinos y las vecinas, reconociendo lo que hicimos, lo que logramos, pero también lo que nos falta y lo que no hicimos bien. Porque nos equivocamos, como todo el que hace, nos equivocamos. Y tenemos contradicciones también entre nosotros. Y eso tenemos que conversarlo en el mano a mano, con los vecinos, con los compañeros que andan por ahí, que tienen a veces una visión crítica también de este proceso, y nosotros creemos en que las únicas visiones que sirven para construir son las visiones críticas. No las visiones críticas destructivas, no las visiones criticonas, digamos, sino las visiones críticas en el sentido de conscientes, de reflexivas, de pensar efectivamente qué es lo que pudimos hacer, qué no, por qué motivos, qué cosas están sucediendo también que nos pueden generar a veces algunas tensiones. Y reconocer eso es un acto de sinceridad política y va a ser seguro mucho mejor para nosotros también en términos electorales que simplemente decir que vamos bien. Porque sí, vamos bien en un montón de cosas, pero tenemos un montón de sueños más y de objetivos más para cumplir, para desarrollar, y eso también tenemos que charlarlo con nuestros vecinos y nuestras vecinas. Hablaba hace un ratito de algo que no quiero dejar de mencionar y que tiene que ver con la actividad que los gurises de la Brigada 3 hicieron hace un rato. La propuesta de la baja de la edad de imputabilidad. Compañeros, no nos podemos dejar ganar por la lógica de que la gente no va a votar porque tiene que meter otra papeleta en el sobre y que entonces es mejor que no sepa de qué estamos hablando, así no se informa y no mete la papeleta. Nosotros
Y yo he escuchado este razonamiento, lo he escuchado. Nosotros tenemos que salir a hablar de este tema con mucha fuerza, porque ese debate no se resuelve en la elección de octubre. Ese debate va a seguir.